Bueno, buenas noches a todos. Siendo las 7 en punto de la noche, vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy, que es un club de revista. El artículo que voy a compartirles el día de hoy se denomina Tenecteplasa versus Alteplasa para el ictus agudo dentro de las 4.5 horas de su inicio, denominado el estudio ATES-2. Es un estudio o un ensayo clínico aleatorizado de grupos paralelos y de etiqueta abierta. Primero mencionar de que este artículo fue publicado en la revista Lancet, una revista del Reino Unido, publicado en el presente año, en el mes de noviembre, destacando así, pues siendo esto una revista Q1, lo cual pues nos indica su alta calidad y prestigio, con un puntaje en CIMAGO de 12.11, lo cual la cataloga pues como una revista de alto impacto en la medicina y con un índice de H de 985, donde sabemos pues sus grandes citaciones en las cuales esta corresponde mucho en la medicina. Estos son los principales autores que hicieron parte de esta publicación. Mencionar al doctor Kay Muir, que es neurólogo, profesor de la Escuela de Salud de Cardiovascular y Metabólica de la Universidad de Glasgow. También trabaja en el Hospital Universitario de King en Glasgow, pues también muy reconocido por su liderazgo en cuanto a las investigaciones sobre los accidentes cerebrovasculares, particularmente más que todo en cuanto al enfoque de sus tratamientos, principalmente en esos pacientes que sufrieron sobre enfermedades cerebrovasculares de origen isquémico. Gran impacto en cuanto a sus publicaciones. Mencionar también al doctor Grayford, que es un neurólogo y profesor de la Universidad de Oxford, ¿sí? Con una amplia trayectoria también en cuanto a la medicina cerebrovascular. Muy importante mencionar que el doctor también es un investigador en cuanto a todos los tratamientos para los pacientes que sufren de accidentes cerebrovasculares. Principalmente se enfoca pues sus investigaciones en cuanto a la parte de trombolisis y otras terapias agudas, como lo veremos más adelante. En cuanto al doctor Ian Ford, quien es un bioestadístico, pues también labora en la Universidad de Glasgow, ¿sí? Del Reino Unido. Mencionar de que este también hizo parte en cuanto a la investigación o al, sí, al desarrollo de este artículo, apoyando en toda la parte de la bioestadística que se desarrolló en cuanto a lo largo que se presentó durante este artículo. Empezar hablando sobre los antecedentes o la introducción de este artículo, debemos recordar de que la trombolisis para el ACV isquémico agudo, sabemos que este mejora significativamente la recuperación independientemente cuando se administra dentro de las primeras 4.5 horas desde el inicio de los síntomas de nuestros pacientes. Mencionar que desde el año 1995 este agente trombolítico estándar ha sido denominado pues el alteplasa, con la dosis que conocemos que es de 0.9 miligramos kilogramos hasta un máximo de 90 miligramos. Traigo a colación este artículo, el cual se denomina como el efecto del retraso en el tratamiento, la edad y la gravedad del paciente cerebrovascular, los efectos de la trombólisis intravenosa con alteplasa para el accidente cerebrovascular isquémico agudo, cual fue un metaanálisis de datos de pacientes individuales en ensayos aleatorizados. Ellos hicieron una evaluación de aproximadamente 6.756 pacientes en 9 ensayos aleatorizados. ¿Qué hicieron? Compararon el uso del alteplasa con el placebo o un control abierto en este caso. Como resultado, ¿qué evaluaron ellos? Principalmente las probabilidades de un resultado del accidente cerebrovascular, pues siendo el tratamiento más temprano asociado con un mayor beneficio proporcional. Vemos en la figura número 1, donde nos damos cuenta de que el tiempo cumple un factor crítico en cuanto a la efectividad del alteplasa para los pacientes que sufren de un ACV isquémico o un accidente cerebrovascular, lo cual, cuanto más tiempo pase desde el inicio del accidente cerebrovascular hasta la administración del tratamiento, pues menor será el beneficio del mismo, lo cual pues nos destaca la importancia de un tratamiento rápido en estos casos. Vemos en la figura número 2, ¿sí? Cómo teniendo en cuenta los diferentes tiempos del tratamiento con alteplasa en los desenlaces con pacientes con SB. Obviamente que a mayor tiempo pues va a haber un peor beneficio en cuanto
a la utilización de estos medicamentos. También tener en cuenta de que la edad, sí, y la severidad también va a cumplir un rol muy importante en cuanto a los beneficios que puedan recibir nuestro paciente a la hora de recibir el tratamiento con alteplasa. En esta figura número 3 nos damos cuenta cómo el tiempo del tratamiento y la edad de los pacientes afectan la efectividad de la alteplasa, ¿sí? Destacando pues principalmente la importancia de un tratamiento temprano y la variabilidad pues obviamente según la edad. En la figura número 4, como vemos acá, nos damos cuenta cómo el tiempo del tratamiento, la edad y la gravedad del accidente cerebrovascular afectan el riesgo de la hemorragia intracraneal, fatal en estos pacientes tratados con alteplasa, subrayando principalmente de que se debe hacer una evaluación muy cuidadosa de los riesgos y los beneficios en los diferentes grupos de pacientes, pues como lo vemos. Vemos en la figura número 5, además de eso, de que a pesar de que, aunque el tratamiento con el teplasa puede aumentar los riesgos de complicaciones hemorrágicas, no se traduce con un aumento significativo en cuanto a la mortalidad a los 90 días, lo que obviamente nos sugiere o nos expresa de que los beneficios del tratamiento también pueden superar los riesgos en tratamiento en términos de supervivencia, perdón. Y vemos en la figura número 6 cómo se refuerza esa idea de querer brindar un tratamiento oportuno o principalmente en las primeras 4.5 horas, donde nos damos cuenta que administrar este medicamento en estos grupos de pacientes menores a 3 horas, vamos a tener pues mejores beneficios en cuanto a los resultados posteriores. ¿Sí? Pero ojo, mencionar de que el riesgo de mortalidad no aumenta de manera significativa pues con el retraso del tratamiento hasta 4.5 horas, pues como lo mencionaba en este artículo. Mencionar además de eso de que la extensión de la trombólisis de 4.5 horas a 9 horas, en este caso, en este artículo donde nos denominan este corte de hora y un accidente cerebrovascular al despertar utilizando imágenes de perfusión, siendo esto una revisión sistemática y un metaanálisis de datos en pacientes individuales, destacando este artículo, del cual es una revisión sistemática publicada en el año 2019, que tuvieron ellos como objetivos, pues determinar si la parte imagenológica de perfusión puede identificar en los pacientes con tejido cerebral recuperable si presentan síntomas a las 4.5 horas o más hasta el inicio del ACV en estos casos o síntomas al despertar, quien podrían beneficiarse de trombólisis. Sí, principalmente mencionar de que aquí pues compararon la alteplasa nuevamente con el placebo en estos pacientes mayores de 18 años y que recibieron o que fueron tratados con un ACV después de 4.5 horas del inicio, en este caso. ¿Qué hicieron? Fueron sometidos a estudios de imágenes como resonancia o tomografía y el resultado principal de este estudio era evaluar la funcionalidad según la escala de ranking modificada que sabemos que es la utilizada en 3 meses en la muerte y en la hemorragia intraparenquimatosa o la hemorragia intracerebral sintomática. ¿Sí? Mencionar que en total de 211 pacientes, como damos cuenta en la imagen, en el grupo de alteplasa y 199 pacientes en el grupo de placebo, tenían una evaluación de ranking modificado a los 3 meses. Por lo tanto, pues estos fueron excluidos en este estudio. Pero 76 de estos 211 pacientes por alteplasa en el grupo, sin el grupo de alteplasa y 58 de los 199 en el grupo de placebo, alcanzaron pues un excelente resultado funcional a los 3 meses. Sí, teniendo una P pues, estadísticamente significativa, como nos damos cuenta en la imagen. Vemos además de eso que la hemorragia intracraneal cerebral intracerebral sintomática fue más común en el grupo de arteplasa que en el grupo de placebo, ¿sí? Como nos damos cuenta también en la imagen. Principalmente mencionar, además de eso, de que en los pacientes que presentaron en el grupo de alteplasa se murieron mucho menos. Sí, perdón, se murieron más que en comparación con el grupo de arteplasa, pues sería pues también como mencionar en forma de resultados. Por lo tanto, podemos mencionar de que los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico entre 4.5 y 9 horas de inicio de la ACV o con accidentes cerebrovasculares despertar, pues presentaban tejido cerebral recuperable y pues fueron tratados con alteplasa, pues como lo vimos en los resultados. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? De que se lograron mejores resultados funcionales que los pacientes que recibieron placebo, pero la tasa de hemorragia intracerebral sintomática fue mucho mayor en los pacientes que recibieron alteplasa. ¿Sí? Pero ojo, pues un aumento pues que no anuló el beneficio neto en general pues del uso de la trombólisis en este grupo de pacientes. Y aquí pues cabe recalcar la importancia de hablar de este medicamento que es la tenelteplasa,
lo cual pues sabemos que es un activador modificado del plasminógeno, en el cual tres sustituciones de aminoácidos otorgan una mayor especificidad por el fibrinógeno, resistencia a la inactivación por el inhibidor del activador del plasminógeno 1, como lo vemos en la imagen. Este obviamente tiene una vida media circulante mucho más larga. Las características de este medicamento nos permiten utilizar la administración en un único bolo en lugar de un régimen de alteplasa que sabemos que tenemos que utilizar un bolo pues seguido de una infusión eh, que demora una hora en este caso. Mencionar de que la tenecteplasa además tiene varios dominios, varios puentes de disulfuro, sitios de glicolización, como lo vemos en la imagen, etcétera, que nos van a permitir esa mejor unión al fibrinógeno y esa mejor, además de eso, eliminación hepática de este medicamento cuando se utilice. Por lo tanto, empezaron a surgir múltiples estudios en cuanto a la comparación del tenelteplasa con alteplasa en estos grupos de pacientes y traigo a colación este artículo en el cual es un reporte que se denomina pues como el uso rutinario de tenelteplasa para trombólisis en accidentes cerebrovasculares isquémicos. Y aquí nos damos cuenta de que en esos pacientes que fueron, digamos que trasladados obviamente con un ACV para realización de una trombectomía mecánica endovascular, digamos que fue mucho mejor en los pacientes con tenelteplasa, aunque no con tenelteplasa, como nos damos cuenta. Pero todas estas comparaciones que vemos en cuanto a la edad, en cuanto al sexo femenino, en cuanto a la puntuación del NIX, en este caso, nos damos cuenta de que no hubo de que no hubo significancia en ambos grupos, pero sí mencionan que a la hora del traslado para hacer un manejo endovascular en estos pacientes, hubo como un mayor beneficio en cuanto a la utilización de tenelteplasa, principalmente porque no hay interrupción en cuanto a la infusión de bolo, que sabemos que es la seguida, perdón, en cuanto a la infusión después del bolo seguido en cuanto a la utilización del alteplasa, como lo vemos en comparación con el tenelteplasa. Y ahí empezaron a surgir muchos ensayos clínicos, aleatorizados en los próximos años, como vemos acá en esta diapositiva, ensayos pequeños que ellos que hicieron, sugirieron de que el tenelteplasa a una dosis de 0.25 miligramos kilogramos también podría mejorar la reperfusión efectiva en estos pacientes, causar menos alteraciones homeostáticas sistemáticas y tener menos complicaciones hemorrágicas, como lo vimos en todos los resultados y en todos estos artículos que traigo a mención, en comparación con el alteplasa. Y empezaron a surgir pues, muchas incógnitas o comenzar a preguntarse pues, cuál de estos dos medicamentos debería utilizarse en sí. Y vemos esta comparación del estudio Extens, que encontró una reperfusión superior con el tenelteplasa en comparación con el alteplasa entre aquellos con accidente cerebrovascular debido a la oclusión de grandes vasos antes de una trombectomía mecánica endovascular, el cual se denomina como tenelteplasa versus alteplasa antes de una trombectomía en estos pacientes que sufren ACV. Este pues fue un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y controlado, pues como lo vemos acá. ¿Qué pasó acá? Se aleatorizaron varios pacientes, ¿sí? Se dieron cuenta esos pacientes que tenían un ACV, que presentaban una oclusión de una arteria importante como la carótida interna, aquí encontrar la basilar, la cerebral media, ¿sí? Utilizando pues dosis de tenelteplasa, como le hemos venido mencionando anteriormente, de 0.25 miligramos kilogramos con una dosis máxima de 25 miligramos. Y alteplasa en una dosis de 0.9 miligramos kilogramos, sabiendo así de que hacemos un bolo seguido pues, de una infusión dentro de los primeros 4.5 horas posteriores al inicio de síntomas de estos pacientes. Ellos evaluaron, pues el resultado primario fue que fue la reperfusión de más del 50% de todo ese territorio isquémico, todo ese territorio que está involucrado en esta ACV, o ausencia de trombo recuperable en cuanto a la evaluación geográfica inicial. Principalmente participaron en total 202 pacientes. Sí, en esta tabla que vemos del lado izquierdo vemos las características de estos pacientes, tanto del grupo del tenelteplasa como la alteplasa, donde si nos damos cuenta, las características fueron muy homogéneas. ¿Sí? Fueron muy homogéneos en ambos grupos y digamos que pudieron ser comparables a la hora de los resultados en este caso. Y si nos vamos a la parte de los resultados, vemos que el resultado primario se alcanzó en el 22% de los pacientes tratados con tenelteplasa frente al 10% de los tratados con alteplasa en este caso. Sí, como nos damos cuenta en
en la diapositiva. Tener en cuenta que también, además de esto, la tenelteplasa resultó con un mejor resultado funcional a los 90 días en comparación con la alteplasa, sí, teniendo en cuenta pues, los resultados según la escala de ranking modificada, pues como lo vemos en la diapositiva. Sí, y obviamente, pues a los pacientes, en conclusión, que fueron tratados con tenelteplasa antes de la trombectomía, se asoció con una mayor incidencia en cuanto a la reperfusión y un mejor resultado funcional frente a la alteplasa en los pacientes que sufrieron un ACV isquémico tratados dentro de las primeras 4.5 horas posteriores al inicio de los síntomas. Esta diapositiva nos muestra, además de eso, dos gráficas importantes mencionadas en este artículo. Vemos en la figura número 1 cómo esos pacientes o ese seguimiento hacia los 90 días en cuanto a las puntuaciones de la escala de ranking modificada, ¿sí? Yendo de una, pues conociendo la escala que va de 0 a 6, como a los pacientes que están en el grupo de tenelteplasa les fue mucho mejor en comparación a los grupos de alteplasa. Y acá pues vemos la distribución de la puntuación de NIS dependiendo en un esquema basal a las 24 y a las 72 horas de cada grupo, pues siendo así mucho mejor en los pacientes con tratados con tenelteplasa. Y ahí surgieron muchas preguntas en cuanto a si la tenelteplasa y la alteplasa pues podrían tener digamos que compararlos en cuanto en compararlos a mayor o mayor inferioridad. Y sale el estudio ATES-2, ¿sí? Que tenía como objetivo comparar la tenelteplasa a una dosis de 0.25 miligramos kilo con alteplasa de 0.9 miligramos kilogramos para el tratamiento de pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo dentro de las 4.5 horas desde el inicio de los síntomas, como lo vemos. Este artículo, después de obtener todos los consentimientos informados de los participantes, recalcar de que fue un ensayo prospectivo, aleatorizado, abierto, con evaluación de los puntos finales. Fue un estudio enmascarado en 39 centros de ictus del Reino Unido. Estos fueron los criterios de inclusión, los cuales fueron los siguientes, principalmente esos pacientes adultos previamente independientes, ¿sí? Aquellos que tenían una escala de ranking modificada con 0 a 2 puntos antes de la ACV, pacientes pues mayores de pacientes que tenían 18 o más años, pacientes pues obviamente que tenían un ACV isquémico agudo, y mencionar de que los pacientes que presentaron síntomas dentro de las 4.5 horas desde el último momento pues conocido de su bienestar. Importante mencionarte en cuanto al cumplimiento de las guías clínicas, los pacientes deben cumplir pues con las guías clínicas nacionales pues, para el tratamiento del ictus. Y en cuanto a los criterios de exclusión, mencionar pues la evidencia, una hemorragia intracraneal o patológica intracraneal no relacionada con el ictus, ese ACV en los últimos 14 días, ¿sí? Pacientes de terapia trombolítica en los últimos 14 días que presentaran una hipodensidad en cuanto a la tomografía computarizada. En estos pacientes, sí, que tienen una presión arterial, pues obviamente sistólica mayor a 185 milímetros de mercurio o diastólica superior a 110 milímetros de mercurio, que tengan una hemorragia, que tengan una historia clínica subjetiva de una hemorragia subaracnoidea, condiciones médicas de alto riesgo de hemorragia, una glicemia normal, ¿sí? Denominando pues la hipoglicemia o una hiperglicemia, o que presenten convulsión al inicio de los síntomas en estos pacientes. Esta fue la aleatorización en cuanto al enmascaramiento que se utilizaron, principalmente el método de aleatorización, pues se utilizó obviamente estos pacientes en un subgrupo que recibían con tratamiento con alteplasa las dosis que ya mencioné anteriormente, que fueron 0.9 miligramos por kilogramo, tenelteplasa de 0.25 miligramos por kilogramo en una proporción 1:1, ¿sí? Utilizaron pues así el sistema de aleatorización en este caso, hicieron un seguimiento por vía telefónica. Además de eso, hicieron pues una aleatorización y minimización en cuanto a algoritmos mixtos para tratar de aleatorizar a estos pacientes. Obviamente se utilizaron pues consentimientos, protocolos locales, la administración pues fue abierta en estos casos, y lo que hicieron además de eso fue un seguimiento de una evaluación telefónica a los 90 días, analizar los datos que obviamente arrojaron los diferentes resultados y pues dar digamos que las diferentes conclusiones. En cuanto al procedimiento, pues mencionar, como ya les dije, la administración de alteplasa se dio de 0.9 miligramos kilogramos,
según el protocolo de esquema, sabemos el 10% en bolo endovenoso, seguido del 90% como infusión intravenosa durante una hora, con una dosis máxima de 90 miligramos. La tenecteplasa de 0.25 miligramos kilogramos se administró pues con un bolo intravenoso hasta una dosis máxima de 25 miligramos. ¿Cómo se evaluaron la gravedad? Pues obviamente teniendo en cuenta la gravedad del ACV, teniendo en cuenta la escala NICS, ¿sí? Antes de la asignación aleatorizada, a las 22 y 36 horas después del tratamiento y al quinto día o al alta si ocurría antes en estos pacientes. Y obviamente, pues si estos pacientes tenían un empeoramiento clínico o no. Mencionar de que cuando estos pacientes presentaban empeoramientos clínicos, estos pacientes eran trasladados inmediatamente a realización de una imagen para tratar de hacerles un seguimiento. En cuanto al resultado funcional, utilizaron la escala de ranking modificada, ¿sí? Y además de eso, utilizaron el índice de Bartel y el score de calidad de vida, que es el Europa QOL 5D 5L, que sabemos que este también pues, nos evalúa en cuanto a la calidad de funcionamiento de nuestros pacientes. Como ya les dije, estos pacientes que se sometían normalmente o rutinariamente a tomografías o resonancias al inicio, a las 22:36 horas después del tratamiento o cuando ocurrió un empeoramiento. Todas estas tomografías mencionar de que eran revisadas por neuroradiólogos, o sea, personas expertas en el área. Aquí vemos los diferentes resultados. Este artículo, pues, quiso evaluar lo siguiente, pues los resultados primarios, primero la distribución de las puntuaciones de la escala ranking modificada a los 90 días. Pues mencionar de la escala ranking va de 0 a 6 puntos, en este caso, pues como lo vemos en la diapositiva. Como resultados secundarios, evaluar pues la excelente recuperación neurológica y la recuperación neurológica independientemente a los 90 días, la mejora neurológica mayor temprano a las 24 horas, la excelente recuperación del índice de Bartel o una mejor puntuación en cuanto a la utilidad de la escala de calidad de vida, que es la EQ5D 5L a los 90 días, y si se realizó una trombectomía en estos pacientes. En cuanto a los resultados de seguridad, principalmente la mortalidad, ¿sí? La incidencia de la hemorragia intracraneal sintomática, definido por estos criterios que os mencionan, la hemorragia parenquimatosa, en este caso tipo 2, cualquier hemorragia intracraneal posterior al tratamiento, hemorragia extracraneal significativa o si el paciente presentaba angioedema. Y en los resultados exploratorios preespecíficos fueron la mejora neurológica mayor temprana a los 5 días y el número de noches pasadas en su casa después de la recuperación en estos pacientes. En cuanto al análisis estadístico, ellos hicieron pues principalmente como un enfoque de análisis de superioridad. Principalmente ellos requerían aproximadamente 850 pacientes para poder así alcanzar un 90% en cuanto a la potencia, un nivel del 5% en un OR de 1.4, a favor en este caso del TNT Plaza, teniendo en cuenta la distribución de la escala modificada o el ranking modificada en los 90 días. ¿Qué hicieron ellos? Pues obtener principalmente un tamaño de muestra de 1.870 pacientes, pues que permitió excluir previamente el 10% de estos pacientes. Evaluar por las diferentes, digamos que superioridad, teniendo en cuenta una P estadísticamente significativa, en estos casos que pues, se denominaba menor a 0.001, ¿sí? Como lo vemos mucho más adelante. Pero además de eso, mencionar de que el orden que jerarquizó se analizó pues para un análisis de no inferioridad, pero que luego se tuvo que obtener pues uno de superioridad, como lo vamos a ver mucho más adelante. En cuanto a los resultados, mencionar de que toda esta captación de pacientes se llevó entre el 25 de enero del año 2017 y el 30 de mayo del año 2023. Importante mencionar de que este estudio se interrumpió, perdón, sí, tuvo una interrupción en cuanto a la pandemia del COVID-19, obviamente por lo que conocemos, pero se alcanzaron a reclutar aproximadamente 1.858 pacientes, ¿sí? Obteniendo así un brazo final en cuanto al grupo de Tenerte Plazas de 832 pacientes, en los cuales se les logra hacer el seguimiento hasta los 90 días, y al T-Plaza de 831 pacientes, como lo vemos que también se logró hacer ese seguimiento hasta los 90 días. Mencionar además de eso, de que las causas más comunes de no elegibilidad en estos pacientes fueron la hemorragia intracraneal, sí, que fue identificada pues por imagen como causa de presentación,
la recuperación neurológica rápida que presentaron estos pacientes o completa, o una presión arterial superior a los límites para el tratamiento trombótico, trombolítico de estos pacientes, pues que estaba obviamente contraindicado. Mencionar las características de la población de nuestro estudio principalmente incluyen lo que es la parte demográfica, ¿sí? Las características de la ACV y otras pues, características como lo vemos en la tabla. La edad mediana fue de 70.4 años, ¿sí? La puntuación mediana del NIS en estos casos fue de 7 puntos y nos damos cuenta de que aproximadamente 1.700, perdón, que el 17% de todos estos pacientes que presentaron una puntuación de NIS mayor o superior a 16 puntos. En este caso, el tiempo medio de inicio de los síntomas para el tratamiento fueron de 145 minutos. En este caso, pues como lo vemos en la diapositiva. Aquí, además de eso, pues vemos otras características, como las características de la puntuación de inicio, como ya las mencioné, la mediana del aspect, ¿sí? Vemos también el tiempo en el cual pues, se llevó a cabo esa realización de ese ACV, teniendo en cuenta pues, los diferentes grupos, tanto el TENELTE Plaza como la Alteplaza, y mencionar además de eso que en el grupo del TENELTE Plaza, 102 pacientes se les realizó trombectomía y Alteplaza 117 pacientes, como lo vemos en la diapositiva. Si nos damos cuenta, son grupos, pues, podríamos mencionar que fueron muy homogéneos a la hora de la comparación. Y aquí en esta gráfica nos damos cuenta las puntuaciones, dependiendo de los grupos, tanto del TENELTE Plaza como el Alteplaza, las diferentes puntuaciones teniendo en cuenta la escala de ranking modificada. En cuanto a los análisis de resultado primario, debemos mencionar de que la suposición de las probabilidades de proporción, en este caso para la distribución de la escala de ranking modificada a los 90 días, digamos que se cumplió. ¿Sí? Miren cómo nos damos cuenta de que la distribución de los resultados funcionales a los 90 días, ¿sí? Con un OR de 1.07, digamos que cumplió con el margen de no inferioridad predefinido. Si nos damos cuenta, miren la P de 0.0001, pues para el TENELTE Plaza, pero ojo, no con el margen de superioridad que es de 0.43. Además de eso, nos damos cuenta de que el aumento absoluto, ¿sí? De que el aumento absoluto de los resultados excelentes en cuanto a la escala modificada en los pacientes del TENELTE Plaza fue de 2.03%, pues cumpliendo con un margen de no inferioridad predefinido, pues como leemos en la diapositiva en este caso, y tampoco, pues, en este caso de superioridad a favor del TENELTE Plaza, pues como lo vemos. Se hicieron digamos que, unos análisis, digamos que post-hoc, donde evaluaron de que la realización de la trombectomía que se realizó aproximadamente en 219 pacientes en el total de todos estos pacientes, se observó pues, una repercusión sustancial en el primer momento angiográfico en la utilización de estos pacientes, tanto principalmente pues, en el TENELTE Plaza y pues digamos que 5 pacientes en el grupo de Alteplaza, pues como nos damos cuenta acá en la imagen, pero sin una P estadísticamente significativas. En otros resultados de seguridad en cuanto a la mortalidad, en cuanto a las hemorragias intracraneales, después de la utilización de estos medicamentos, no hubo pues ninguna significancia estadística, pero nos podemos dar cuenta cómo en el grupo de TENELTE Plaza, hubieron eventos mucho más, digamos que hemorrágicos en comparación con el Alteplaza, como nos damos cuenta en la imagen. Ahí está acá, pues, una imagen sacada del material suplementario de este artículo. Nos damos cuenta de que no se encontraron interacciones significativas con el efecto del tratamiento para los grupos de edad, en este caso que sea menor o igual a 80 años frente a mayores a 80 años, al igual que en la gravedad del ACV, dependiendo pues la puntuación de NICS, que ya sabemos el tiempo hasta el tratamiento, si se realizó, si no se realizó trombectomía, o si tuvo presente la oclusión de grandes vasos en estos casos, pues obviamente guiada por angiografía en este caso que se realizó a los pacientes, como nos damos cuenta. En cuanto ya a la realización de los resultados de este estudio, cabe mencionar principalmente de que el ATES 2 es el ensayo más grande que se ha
hecho hasta el momento o hasta la fecha que compara la tenelteplasa con las dosis de 0,25 miligramos kilogramos versus alteplasa de 0,9 miligramos kilogramos en estos pacientes con ACV isquémico agudo. ¿Sí? Aquí nos damos cuenta y teniendo en cuenta las diapositivas anteriores con los resultados, confirmamos la no inferioridad de la tenelteplasa a dosis en comparación con alteplasa, tanto medida en análisis de distribución completa en los resultados funcionales de 90 días, teniendo en cuenta la escala de ranking modificada, como la proporción de los pacientes con recuperación clínica excelente, que ya sabemos que esa puntuación de ranking que va de 0 o 1 en este caso. Aunque no se demostró una superioridad, sí, en la tenelteplasa, teniendo en cuenta los resultados primarios o secundarios, las estimaciones de puntuación para la recuperación del ranking modificado a los 90 días, obviamente pues fue a favor del tenelteplasa en comparación en comparación con el alteplasa. ¿Sí? Para los pacientes que recibieron pues obviamente esta medicación, los pacientes con ACV isquémico que presentaron los síntomas dentro de las 4.5 horas de los síntomas. Y mencionar de que la facilidad, obviamente, del tenelteplasa, porque sabemos que esta se aplica a una sola dosis, por eso es un agente pues, que se prefiere en cuanto como agente trombolítico frente a los pacientes que sufrieron de un ACV isquémico agudo. Mencionar además de que todos estos hallazgos que vimos anteriormente nos llevan a que respalden la utilización del tenelteplasa como ese agente trombolítico estándar para la utilización en estos pacientes con ACV isquémico. ¿Sí? Mencionar además de eso, de que la tenelteplasa, digamos que como agente para mejorar esa reperfusión o esa perfusión temprana de toda esa zona que ha sufrido, esa zona de penumbra, la recanalización temprana de oclusión de los grandes vasos, pero mencionar de que este artículo hallaron que la magnitud de cualquier beneficio potencial a los 90 días con tenelteplasa es menor de lo sugerido en otros estudios, como lo vamos a ver mucho más adelante. Y se empezó a comparar el ATES-2 con otros ensayos como el ACT-STRAIL, como el TRACE-2 o como el TASTEF, donde demostró la no inferioridad del tenelteplasa con una diferencia del 3%. Sí, obviamente pues utilizaron las mismas, digamos que las mismas dosis del tenelteplasa de 0,25 miligramos kilogramos. En cuanto a la comparación con el 3,2, son consistentes. Aquí no utilizaron la tenelteplasa en sí, sino una molécula de biocopia. Este estudio fue un estudio chino y enfrente del TASTE fue una población mucho más restringida de ACV isquémico, fue consistente con los hallazgos de imágenes de reperfusión, con consistencia en los hallazgos de ACT en comparación con el ATES-2 como lo vimos. Pero nos damos cuenta cómo estos pacientes que fueron reperfundidos o que fueron tratados de manera temprana con tenelteplasa le fue mucho mejor en cuanto a la reperfusión de los vasos que estaban comprometidos. Y aquí nos damos cuenta en los ensayos del Exten, como lo vimos anteriormente, de que esa reperfusión con tenelteplasa digamos que nos va a dar unos mejores imágenes, obviamente con seguimiento angiográfico, la reperfusión de estos vasos en comparación con el alteplasa, como lo vemos en la diapositiva. Mencionar de que estos diferentes estudios nos dieron tasas de recanalización de manera diferente, como por ejemplo en el látex ellos mencionan tasas de recanalización hasta el 8%, en el ACT de un 10.5% y en el Exten hasta un 20% en comparación en conjunto con el Tetris, que también lo tuvieron en cuenta. Pero el látex, ¿qué nos sugiere? La utilización de dosis mediada por peso en estos pacientes, como no lo hace el ACT, que ellos recomiendan, digamos que unas bandas sobre base de 5 bandas de peso, como lo vemos en la diapositiva, y ellos pues tenían en cuenta pues el peso del paciente para la colocación de la medicación. Obviamente aquí se hicieron tratar de comparar, pero no se encontró pues digamos que una diferencia estadísticamente significativa. Quiero mencionar además de eso de que este estudio tuvo unas fortalezas, digamos, de manera positiva, a pesar de ser un estudio el estudio más grande del cual se ha estudiado hasta este momento sobre estos dos medicamentos. Mencionar además de eso de que cogió gran población del Reino Unido,
incluyendo pues diferentes razas, diferentes edades, que obviamente nos podemos extrapolar a nuestro medio, pues en algunos pacientes que obviamente lo vemos a diario. Ya en cuanto a la apreciación clínica de este estudio, pues mencionar, utilizó la herramienta llama y principalmente qué tan severo fue el riesgo del sesgo, principalmente la intervención de los grupos, intervinieron los grupos de intervención en el control del mismo pronóstico, sí, fueron los pacientes aleatorizados y fueron aleatorizados, se ocultó la aleatorización, sí se ocultó la aleatorización. Los pacientes en los grupos de estudio eran similares en cuanto a los factores pronósticos conocidos, sí fueron, se mantuvo un equilibrio pronóstico a medida de que se avanzaba el estudio, sí se mantuvo, en qué medida fue sesgado el estudio. En este caso, estaban los grupos pronósticamente equilibrados al finalizar el estudio. Si estaban equilibrados, se completó el seguimiento. Si se completó a pesar de que hubo la interrupción por el COVID-19, fueron los pacientes analizados en los grupos a los que se fueron asignados originalmente, si fueron analizados. Y pues obviamente el estudio, como conocemos, se detuvo temprano, pues se tuvo que detener, pues obviamente por una pandemia que ocurrió en ese momento. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuán grande fue el efecto del tratamiento? Pues vemos de la comparación que se hizo del tenelteplasa con el alteplasa, a pesar de que no hubo inferioridad y superioridad en cuanto a los medicamentos. ¿Cuán precisa fue la estimación del tratamiento? Si fue precisa. ¿Y cómo puedo aplicar estos resultados a la atención de mis pacientes? ¿Fueron los pacientes de estudios similares a mis pacientes? Pues sí, sabemos que todos estos pacientes pues los atendemos, digamos que a diario en los servicios de urgencia, en los servicios de unidades de cuidados intensivos, se consideraron todos los resultados importantes para los pacientes, sí se consideraron, y es probable que los beneficios del tratamiento justifiquen los posibles daños y costos, pues ahí sí no tenemos pues como claro en cuanto a lo que nos menciona el artículo, si nos justifiquen los daños y costos de nuestros pacientes. En conclusión, principalmente tener en cuenta de que el ATES 2 se estudió principalmente de que el tenelteplasa no es inferior al alteplasa en la recuperación funcional tras un ACV isquémico agudo. No se demostró si superioridad del alteplasa, aunque hubo una tendencia a favor, ¿sí? Como lo vimos, la seguridad obviamente comparable entre el tenelteplasa y alteplasa, principalmente más que todo por la administración que es mucho más fácil. Sabemos que es un único bolo y sabemos pues la molécula en la cual está constituida, lo cual nos permite una mejor metabolización y principalmente lo que ellos recomiendan es el tenelteplasa como agente trombótico de elección para estos pacientes que sufrieron de ACV isquémico.